respiramos libertad, ¿verdad? Hay un coro muy antiguo que lo conozco de mi niñez que dice: en Egipto esclavo fui, sí, sí, yo sí. En Egipto esclavo fui del rey Faraón. ¿Cuánto lo recuerdan? Amén. Pues vamos a cantar ese coro y los que no lo saben pues se van a gozar aprendiendo. Aleluya, pues vamos, tal vez se lo va a aprender. En Egipto esclavo fui, sí, sí, no, sí. En Egipto esclavo fui, del rey Faraón. En Egipto esclavo fui, sí, sí, no, sí. En Egipto esclavo fui, del rey Faraón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. ¿Saben que estaban atando mi corazón? Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Y donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo tengo paz y gozo, confiésalo, porque Jesucristo me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. ¿Por qué? Descendió Jesús muy temprano en la mañana al templo y como de costumbre el pueblo fue hacia él. Se reunieron muchas personas para oír las enseñanzas del Señor Jesús. Y mientras estaba el Señor enseñándoles, pues vinieron los fariseos y saduceos trayendo a una mujer a la cual habían sorprendido en el mismo acto de adulterio. Y estos vienen a traer a esta mujer al Señor Jesús para tentarle o buscar en él ocasión para acusarle. Y le dicen a Jesús: hemos sorprendido a esta mujer en el mismo acto de adulterio y la ley de Moisés nos enseñó que cuando esto ocurra, atar
tal mujer hay que apedrearla. Gracias, mi amor. Mi esposa bella y linda. Aleluya. Cuando Jesús vio que estos hombres vinieron con este propósito, conociendo el corazón de ellos, dice la palabra que se puso a escribir en tierra, y que por la insistencia de ellos, él entonces levantó la cabeza, se irguió, se puso en pie y les dijo: el que de vosotros se sienta libre de pecados, que le lance la primera piedra. Y volvió a agacharse el Señor Jesús y siguió escribiendo en tierra. Los teólogos, historiadores de la Biblia piensan que en ese momento Jesús estaría poniendo en tierra los pecados de todas esas personas que estaban ahí, tal vez mentira, fornicación, robos, adulterio, engaños, asesinatos, cuántas cosas estaría ahí escribiendo el Señor Jesús con su dedo en la arena o en la tierra, mientras estas personas, al oír aquella declaración del Señor, dice la palabra que comenzando por los más viejos, empezaron a irse uno a uno, y todos se fueron de aquel lugar, dejando sola aquella mujer junto al Señor. Cuando el Señor Jesús se levantó y vio que solo estaba ella con él, le preguntó: ¿y dónde están los que te acusaban, mujer? Ella le respondió: se han ido, Señor. Y el Señor le respondió: pues yo tampoco te acuso. Vete, yo tampoco te condeno, le dijo el Señor. Vete y no peques más. Amén. Vete y no peques más. Gloria a Dios. Y así esta mujer recibió la libertad por el Señor Jesús. Es mi propósito compartirles en esta mañana el mensaje titulado: hay libertad en Jesús. Hay libertad en Jesús. Y leemos la palabra del Señor en Juan capítulo 8. Juan 8, versículos 31, 32 y el 36. Juan 1, versículo 31, Juan 8, versículo 31, 32 y el 36. Dice allí la palabra: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice el 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, continúa añadiendo tu bendición a esta tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu ministración. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Quiero que memoricen el versículo 32, que la mayoría lo sabemos de memoria, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quieren que lo repitamos juntos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. ¿Cuánto ama el ser humano la libertad? ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad que es algo que amamos? La mayoría de los que acá estamos hemos emigrado de nuestros países hacia acá en busca de algo primordial: la libertad. La mayoría de los aquí presentes somos cubanos. En Cuba estábamos bajo un régimen de gobierno totalitario, represivo. Qué bueno que aquí podemos decirlo con toda libertad. Amén. Amén. Esta es la realidad que yo viví. Yo nací en Cuba. Mi vida, la mayoría de mis años los desarrollé en Cuba. Acá voy para 10 años. Y yo sé, yo viví, yo experimenté
lo que es la opresión, la represión del sistema comunista de Cuba. Y nosotros vinimos de Cuba para acá huyéndole a la falta de libertad, sobre todo libertad de expresión, porque en Cuba no podíamos decir públicamente todo lo que quisiéramos. Aún ni nuestra fe la podíamos publicar mucho si no era dentro de los templos, porque fuera era reprimido el que estuviéramos predicando y hablándole a otra persona de nuestra fe, de nuestra religión o de nuestro modo de vida cristiana, nuestra fe en el Señor Jesús. No podíamos expresar libremente cualquier cosa porque conocemos de muchas personas que en una u otra ocasión de hostilidad se atrevieron a hablar mal del gobierno, de los presidentes de Cuba, y tales personas fueron, después de recibir una buena paliza, golpiza y maltrato tremendo por el régimen represivo, las autoridades pues fueron apresados, y cuántas cosas no pasaron por atreverse a abrir su boca y decir que pensaban X cosas. Teníamos falta en Cuba de libertad de vida. No podía cualquier persona que quisiera establecer un negocio X, establecerlo con libertad, porque siempre estaba la represión, la vigilancia de los comités de defensa de la revolución. ¿Conoce usted ese término, esa palabra? ¿Le suena? ¿La ha oído anteriormente? ¿Ve? Si le veía a usted entrando a su casa con una caja al hombro, enseguida le mandaban a alguien del barrio. Allá iba Juanita. ¿Qué, fulano? ¿Cómo estás? Oye, ¿me sabes qué? Y te entraba un huevo, lo que iba a chismear a ver que tú entraste en la caja y llevaste para tu casa. Para decirle al presidente del CDR, no, fulano entró en una caja de plátano, ¿de dónde la conseguiría? ¿Dónde la habrá buscado? Y así, todo era vigilancia y actividad y reprimendas y limitantes, y hemos venido para acá en busca de libertad. Amén. Amén. Pensando poder establecer negocios propios, poder llegar a obtener lo que seamos capaces de obtener, poder llegar a obtener una carrera, un título, una calificación que realmente podamos llevarla a cabo, desarrollarla posteriormente. ¿Cuántos doctores en Cuba, que yo los conozco personalmente y les puedo decir nombre, apellido y la dirección donde viven, se dedican a vender dulces? Médicos, especialistas que no trabajan con el gobierno en la medicina porque no les da la cuenta, ganan más haciendo cake en su casa y vendiendo cake dulce que trabajando como médicos. Amén, amén. ¿Entiendes? Entonces, en busca de esa libertad, de poder desarrollarse, de poder uno hablar lo que uno quiere, de poder decir, el presidente Obama no me gusta por esta y aquella razón y yo pienso tal cosa, o yo pienso que sí, que es el mejor presidente que hemos tenido por esta o aquella razón. O usted puede expresar en cuanto a tantas cosas que se desarrollan en este país y acuerdos que se efectúan en los diferentes niveles gubernamentales. Usted puede expresar libremente su opinión. Me gusta o no me gusta, estoy a favor, estoy en contra, quiero que sea o que no sea, con toda libertad. Usted puede abrir su boca frente a la cámara de la televisión, por la radio, en una plaza públicamente y decir lo que usted piensa, porque hay libertad de expresión. Amén. Amén. Y si usted coge el carril establecido por el gobierno, usted puede establecer el negocio que usted quiera. Y usted puede triunfar y echar para adelante, como decimos comúnmente. ¿Por qué? Porque hay libertad para hacerlo. Amén. Y eso lo amamos. Y quien ha estado en prisión y ha recibido cierta represión, reprimenda, fastidio, limitante, o como haya sido, de uno u otro gobierno, de una u otra forma, pues conoce lo que es estar en prisión y aprecia lo bueno de estar en libertad. Aleluya. Amén. Amén. Y la libertad la amamos, y la libertad nos gusta, y la libertad la disfrutamos. Ponga un niño de castigo trancado en el cuarto, póngalo, para que usted vea cómo se siente. Enseguida la cara se pone triste, enseguida llora, enseguida piensa que mamá o papá son malos porque lo castigaron. ¿Por qué? Porque no le gusta el castigo, le gusta estar libre, haciendo lo que quiere. Amamos y nos gusta la libertad. Amén. Ahora vamos a irnos de
el término humano o psíquico y vámonos al término espiritual. Hay una canción que dice, un himno cristiano, hay cadenas invisibles y hay prisiones que no se ven. Y es la gran realidad que envuelve al ser humano. Espiritualmente hay prisiones, espiritualmente hay cadenas. El mundo espiritual rige sobre el mundo material. Y estamos leyendo en la palabra del Señor en este capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en el versículo 31, que la palabra nos dice allí, palabras de nuestro Señor Jesucristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cómo? Si permanecéis en mi palabra, y la verdad os hará libres. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El propio Señor Jesucristo que está diciendo esta palabra fue el mismo que dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Está queriendo decir, si ustedes son mis discípulos y permanecen en mi palabra, amén, Amén. me van a conocer a mí y yo los voy a hacer libres. Porque es Jesucristo el único que puede dar libertad al ser humano. Libertad espiritual. El único que puede dar libertad espiritual al ser humano se llama Jesucristo. Aleluya. Porque dice la Biblia que el diablo no vino sino para hurtar y matar y destruir. El diablo vino para oprimir, vino para subyugar, para aplastar, para quitar. ¿Qué cosa vino a quitar? ¿Qué cosa vino a robar? La libertad, la felicidad, el bienestar. Amén. El diablo vino precisamente para traer todo tipo de mal al ser humano. Pero Jesucristo dijo: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan Gloria a Dios. en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. De modo que el título que nos ocupa dice: hay libertad en Jesús. Hay libertad en Jesús del pecado. Es lo primero que les quiero compartir. Hay libertad en Jesús del pecado. ¿Puede un ser humano ser libre del pecado? Amén. ¿Sabe usted que el pecado es una condición del ser humano? El pecado es una condición. La persona que vive pecando vive en una condición pecaminosa. Es una condición en la cual vive el ser humano sin Dios, sin Cristo, de la cual únicamente puede salir por medio de la intervención de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Amén. Aleluya. Porque la persona que está viviendo en pecado, que está viviendo en oscuridad, espiritualmente hablando, a esa persona no le ha resplandecido la luz de Cristo. Esa persona que está en oscuridad, que está en pecado, viviendo de esta manera, aún no le ha amanecido, como dice la Biblia. Esta persona es una víctima del diablo. Esta persona, Satanás, la tiene atada. Satanás la lleva a vivir realizando prácticas conforme a su voluntad y propósito, muy lejos de la voluntad y propósito de Dios. ¿Y qué cosa es pecar? ¿Qué es pecado? La Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. Amén. Ahí está claramente en Santiago capítulo 4 versículo 17. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, le he contado a usted como pecado. Lo que podemos parafrasear como hacer lo malo a conciencia, teniendo el conocimiento del bien. Amén. De modo que hacer lo malo conscientemente para Dios es un pecado. Esto desagrada a Dios. Esto hace sentir mal a Dios con el ser humano. Amén. Y crea distancia, separación entre Dios y el ser humano. Amén. Lo único que hace separación entre Dios y el ser humano es el pecado.
No hace separación su color de piel. No le pone distante a usted de Dios su tamaño, estatura física. No tiene usted limitante ante Dios por su posición económica, porque tenga o no dinero. No tiene usted, no va a estar cerca o lejos de Dios porque usted sea de buen parecer, sea bonito, feo, feo. No. Lo único que pone distancia, barrera, que separa a Dios del hombre es el pecado. Porque Dios no nos creó en esa condición. Dios nos creó, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Así que después de Dios crear y acondicionar este planeta Tierra y todo el universo precisamente para nuestra habitación, entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tuvieron esta conversación, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza para que viviéramos en semejanza con Él. Amén. Tuviéramos una relación linda, preciosa con Él. Y Dios todo lo acondicionó para que nosotros, los seres humanos, gobernáramos en esta tierra, nos reprodujéramos en esta tierra. Amén. Y fuéramos objeto de su honra y de su gloria. Amén. Para eso nos creó Dios. Para que le honremos, para que le alabemos, para que le reconozcamos, para que le estemos exaltando todo el tiempo y Dios gozarse con una creación perfecta, linda, como Él la hizo. Pero como ustedes conocen, hubo un personaje angelical, el cual era ángel de luz, y en su posición, teniendo la tercera parte de los ángeles del cielo bajo su dirección en alabanza y adoración a Dios, este se enorgulleció, se envaneció, quiso ser como Dios, adjudicarse gloria y honra que no le pertenecía, y por su vanagloria Dios le destituyó de la posición o jerarquía angelical que tenía, y este, que era Lucifer, pasó a ser, por determinación de Dios, entonces el diablo, Satanás, la serpiente antigua, padre de toda mentira, de todo engaño, el enemigo de nuestras almas. Y este diablo o Satanás, este ángel caído que arrastró consigo a estos ángeles que le servían, los cuales pasaron a ser de ángeles adoradores del Señor, pasaron a ser demonios, seres espirituales ministradores de maldad al servicio de Satanás. Ahora este Satanás, este diablo, en su condición caída, al ver que Dios le destituyó de su posición, al ver que Dios le quitó la gloria que le había sido dada por su orgullo y envanecimiento, y al ver que Dios creó a un ser a su imagen y semejanza, en el cual se evidenciaba y permanecía la gloria y la presencia de Dios, el hombre, así fue usted creado. Y así es como Dios quiere que vivamos y seamos siempre usted y yo los hijos de Dios. Aleluya. Que en nosotros se refleje la gloria de Dios y la presencia de Dios esté en nuestra vida. Cuando vio Satanás esta situación, se llenó de envidia contra el hombre. Y dijo: ahora el hombre tiene la gloria, la presencia de Dios. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Tiene una posición privilegiada ante Dios. Yo tengo que hacer, como mismo yo caí, que el hombre caiga también, porque Satanás conocía que Dios le puso una cláusula al hombre. Le dijo: de todos los árboles que hay en el huerto, de todos los frutos puedes comer, pero del árbol que está en el centro del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. Y como que Dios nos puso un libre albedrío, voluntad propia, por eso somos hechos a semejanza de Dios, que tenemos libre albedrío, voluntad propia para actuar, para decidir en la vida qué hacer y qué no hacer. Conociendo esto, el diablo dijo: por ahí le voy a entrar. Y buscó la ocasión, como ustedes conocen la historia bíblica, y hizo que la mujer creada del hombre como ayuda idónea para él
pues comiera de aquel fruto que Dios les dijo que no podían comer, y que ésta diera a su marido, y que él también, viendo que ella había comido y nada había ocurrido, pues él también tuvo bien comer, cometiendo el pecado. Diga conmigo, pecado. El pecado de la desobediencia. Dios le dijo, no coman de ese árbol. Amén. Porque el día que lo hagan, sus ojos van a ser abiertos. Amén. Y van a conocer lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Y entonces cuando Adán hizo así, comió de la fruta que Dios le había dicho que no comiera. Fíjense que el pacto de Dios fue con el hombre, a quien Dios creó a su imagen y semejanza fue al hombre, a quien Dios le dijo no comas de ese fruto, de ese árbol, fue al hombre. No se lo había dicho a la mujer. La mujer comió y nada ocurrió, pero cuando él comió, entonces sí, sufrieron la caída en ese momento espiritual. Entró por el pecado la maldad a ellos. Fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron entonces a buscar hojas para empatar hojas y taparse. Cuando Dios los llamó, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasa que no te veo? ¿Estás escondido? Señor, tuve temor de ti, aquí estoy. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? Comiste del árbol del cual te dije que no comiera. Señor, la mujer que me diste. Bueno, ustedes conocen mi historia, cómo me echó la culpa a la mujer y cómo vino todo eso. No es mi propósito de demorarme tanto, el tiempo va corriendo en este pedacito, solo hacer notar cómo entró el pecado al ser humano, cómo el pecado es lo que hace separación entre Dios y el hombre. Cuando esto ocurrió, Dios entonces le dijo al ser humano, ahora, por haber pecado, ahora con el dolor de tu frente, el sudor de tu frente, vas a comer el pan de la tierra. Vas a tener que labrar la tierra duro, y la tierra te va a producir cardos y espinos. Y le dijo a la mujer, ahora con dolores parirás en tus preñeces. Por esta declaración de ahora, a partir de ahora, el juicio, el castigo va a ser que vas a tener dolores en tus preñeces. Pues yo pienso, y muchos piensan, ¿amén?, que antes de esto, para las mujeres parir era un placer. Amén. Que ahora Dios le pone como juicio el parir con dolores. Y viene la condenación, y recibió condenación el ser humano, y recibió condenación la tierra y el reino animal, y todo cuanto Dios había creado para bendición, disfrute, bienestar del ser humano, pues cayó bajo maldición por el pecado. Y vino la muerte al ser humano. Dios no nos hizo para que murieran. No nos hizo para que falleciéramos. Por eso es que no nos conformamos cuando tenemos la pérdida de un ser querido, como nuestra amada familia de nuestros hermanos. Por eso cuando perdemos a alguien que amamos y queremos, lo sentimos y lo lloramos, no nos adaptamos, porque no fuimos creados para morir. Dios nos creó para que viviéramos eternamente. Pero como esto ocurrió, entonces Dios ideó un plan de rescate, de salvación para el ser humano. Sé que hay personas que nos visitan que no son cristianos, que no tienen al Señor, y me detengo a tocar estos puntos porque es bueno que usted lo oiga. Dios inmediatamente buscó un medio de restauración, de salvación, de rescate para el ser humano, y esto fue en su propio Hijo, porque mirando en la tierra Dios, y sabía Dios que el ser humano ya dado al pecado no iba a poder realizar la obra que solo su Hijo, Dios Hijo, podía realizar para salvación del género humano. Y entonces maldijo a la serpiente y le dijo, ahora tú que eres un animal hermoso y precioso, te vas a arrastrar por el polvo de la tierra y vas a comer polvo. Y le dijo, tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Aleluya. Ya desde ese momento Dios Padre ideó la regeneración del ser humano, caído por el pecado ante Dios. Y estaba hablando sin duda de Jesucristo, de Dios Hijo. Cómo llegaría el momento en que Él enviaría a su Hijo para rescatar al género humano. Cómo este Dios Hijo daría su vida por la salvación de todo ser humano. Y cómo si el primer Adán fue para caída, este segundo Adán iba a ser para levantamiento, para salvación, para regeneración del ser humano, para salvación de todas las almas
almas perdidas. Bendito el nombre del Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por medio de Cristo Jesús podemos nosotros tener restauración y restablecer nuestra comunión con Dios el Padre. Solamente por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no existe otro método de restauración, de comunión, de afiliación con Dios el Padre, sino a través de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Amén. 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 Pero el pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado nos priva de todo beneficio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios detesta el pecado. Dios aborrece el pecado, aunque ama entrañablemente al pecador. Fíjese si ama al pecador que envió a su Hijo, a Dios Hijo. Dice la palabra que Dios mismo, Jesucristo, Dios Hijo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, Jesucristo, como cosa a que aferrarse, sino que dejó su trono de gloria y fue obediente hasta lo sumo. Vino a esta tierra, se humanó, tomó forma de hombre, amén, y dio su vida para salvarlo a usted y salvarme a mí. Amén. Y por esto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Cuánto amor de Dios el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no permanezca en condenación, para que todo aquel que en Él crea no siga viviendo y experimentando las consecuencias de la vida de pecado. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no vaya a condenación eterna, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea obtenga libertad del pecado, libertad de la condenación que el diablo trae al género humano. Bendito el nombre del Señor. Cuánto amor. Dios ama al pecador. Dios ama al ser humano. Somos hechura suya, somos creación suya, pero Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es puro. Dice la palabra que Dios no derrama su bendición, no derrama su Espíritu Santo, no derrama su gloria en vasos sucios. Una persona, un alma que esté sucia espiritualmente hablando, un alma en la cual haya pecado, en la cual haya contaminación, en la cual no haya justicia ante Dios, Dios no derrama su bendición. Dios no derrama su gloria. No se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. No puede morar el Espíritu Santo de Dios en un alma que no tenga limpieza, pureza, que donde no haya purificación. Porque Dios es santo y es puro. Aleluya. Por eso es que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la condición del pecado. Porque esta nos separa de Dios, esta nos priva de la bendición de Dios, de todas las bendiciones del Señor, porque Dios retira su mano y retira su bendición del hombre, el ser humano en pecado. Amén. Amén. Y el único que nos puede librar de esta condición, que si vamos a hablar de la condición del pecado y sus consecuencias, tenemos nosotros que ya dijimos que el pecado es todo lo que desagrada a Dios. Una persona que continuamente su vida consiste en prácticas que desagradan a Dios, tal persona va a estar experimentando en su vida no solo cosas negativas, sino que en su alma y su vida personal, y en su familia, en su matrimonio, todo en su alrededor, pues va a tener negatividad. Va a estar experimentando en su vida obras carnales, como lo dice la Biblia: odios, iras, contiendas, maledicencia. Las palabras que van a salir de su boca no van a ser gloria a Dios, aleluya. Sus expresiones a las personas que le rodean no van a ser de todo agrado. Por muy educada que sea una persona, por mucha educación que tenga y preparación humana y psicológica, el que no tiene a Dios en el corazón, aunque por delante le dé una sonrisa, cuando le vira la espalda,
le dice todo lo que usted puede imaginarse. Y piensa de usted todo lo que puede imaginarse, porque no hay un corazón limpio, no hay una mente limpia, no hay pureza, hay tiniebla, hay pecado. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y actúa la persona de acuerdo a lo que piensa y lo que tiene en el alma. Así actúa, así procede en la vida. Bendito el Señor. Y las consecuencias del pecado son iros, celas, contiendas, maledicencia, pobreza, miseria y hasta la misma muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Ustedes conocen la mayoría acá la historia del rey Usías, un rey que agradaba a Dios, que servía a Dios, pero se atrevió, se ensoberbeció, se encolerizó y se atrevió a entrar al templo, a quemar incienso en el incensario y hacer una administración que no le correspondía hacer, en una condición de ira y de molestia y de contienda. Y aunque vinieron los sacerdotes de Dios y se le opusieron y le dijeron: oh rey, tú no puedes hacer esto, el rey Usías, encolerizado y ensoberbecido, fue y cogió un incensario en la mano y fue a hacer la práctica de quemar incienso. Y ahí mismo, en ese mismo acto de soberbia y molestia y de, podemos decir los cubanos un poco más crudo, de soquetería espiritual, ahí mismo dice la Biblia que le brotó la lepra, se volvió leproso. El juicio de Dios vino sobre él, porque aquel que está en pecado, el juicio de Dios le alcanza. En vez de la gracia y la bendición de Dios, lo que le alcanza es el juicio. Porque dice la Biblia que Dios es amor, pero dice que es fuego consumidor. Y así le ocurrió al rey Usías, le salió lepra y murió leproso. ¿Qué le trajo en la condición de pecado? Enfermedad y muerte. Pero por eso envió Dios a Jesucristo, para que usted y yo alcancemos libertad. Libertad del pecado, que es en el punto que estamos ahora. Libertad del pecado. Por eso cantamos: yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó, me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Es Cristo el que nos cambia en nuestra condición pecaminosa. Como dice Romanos 8, versículos 1 y 2: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna, diga conmigo, ninguna condenación. El diablo no tiene parte ni suerte, no tiene derecho ninguno sobre los que somos libertados por Cristo Jesús. La libertad espiritual se obtiene en Cristo Jesús solamente por la fe. No hay otro modo de obtener libertad de parte de Cristo Jesús en nuestras vidas. Solamente es por fe. No es por dinero, no es por obra, no es por ninguna otra cosa que podamos hacer o resolver en la vida. Es por fe en Cristo Jesús la libertad. Gloria a Dios. Gloria. Y esta lo obtenemos cuando en Él creemos. Y una vez que en Él creemos y le decimos: Señor, yo renuncio a mi vida de pecado y deposito en ti mi fe y te acepto como mi único y suficiente Salvador, esta liberación se efectúa milagrosamente. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas y alcanzamos liberación de toda cadena. Las cadenas se rompen, los yugos se rompen, toda atadura se rompe en nuestras vidas cuando una persona se entrega a Cristo Jesús y hace un renunciamiento total a la vida de pecado y al servicio a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han experimentado esto aquí ya? Amén. ¿Cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador? Amén. Gloria a Dios. Y en Él tenemos libertad. Y tenemos, por ser libres en Cristo, toda bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y es importante que una vez que obtenemos la libertad en Cristo Jesús de todo pecado, pues permanezcamos siéndole fieles a Dios. Amén. Para que la bendición del Señor permanezca en nuestras vidas.
Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Dice, porque si perseveramos voluntariamente en el pecado, aquí lo tengo escrito muy chiquitico y no lo leo. Si pecaremos voluntariamente. Ajá, léalo, hermano Luis, por favor. Porque si pecáramos voluntariamente, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no Ya no queda queda más más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. porque si pecáramos voluntariamente, la palabra dice que a una persona después de haber conocido la verdad, después que le haya amanecido, después que usted, la luz de Cristo resplandeció en su vida y usted nació de nuevo, usted se convirtió en un hijo de Dios, en una nueva criatura. Si después de conocer la luz, conocer la verdad, usted en su libre albedrío y por su propia voluntad voluntariamente peca nuevamente y permanece en la vida de pecado teniendo conocimiento de la verdad, dice que una horrenda expectación de juicio nos va a alcanzar, porque ya no queda más sacrificio. Jesucristo no va a volver a morir por sus pecados, ya Él murió y usted tiene que vivir, usted y yo tenemos que vivir fieles a Él, permaneciendo en la fe en Cristo Jesús. Si pecamos, estamos separándonos del Señor. Si pecamos, nos estamos poniendo en merced del diablo. Si pecamos, estamos perdiendo toda la bendición del Señor. Bendito el Señor. Amén. Amén. Y el único que nos liberta del pecado se llama Jesucristo. Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es Cristo el que nos hace libre del pecado. Es Cristo el que nos hace libre de los vicios. Gloria a Dios. El diablo ata y enreda en vicios al ser humano para por medio de ellos tener al ser humano en una condición de esclavitud. ¿Sabe usted que los vicios son una esclavitud? Amén. Mire, hay quien es adicto al café. Mire qué cosa más sencilla. Fíjese, al café, tal vez hayan varios aquí que son adictos al café. Y por tener dicha adicción, son esclavos del café. Amén. El día que no se tomen el poco de café en la mañana, ahí está el malestar, está el dolor de cabeza, ese día no se sienten bien, las cosas no les salen bien, porque están esclavizados, están amarrados al café. Y mire qué cosa más sencilla, y no estamos diciendo que tomar café sea pecado. Yo no estoy haciendo tal declaración, pero sí les digo que la persona que tiene vicio de cualquier cosa, sea de café, sea de Coca-Cola, sea de lo que sea, de todo lo que usted pasa por su mente ahora, a no estar yo mencionando tantas cosas y vicios y prácticas viciosas que comúnmente vemos desarrollar las personas. La persona que tiene un vicio es esclavo del vicio. Amén. Cuando no lo practica, se siente mal. Amén. Cuando no lo tiene, no tiene tranquilidad, no tiene paz, no tiene felicidad. Ay, qué mal estoy, me duele la cabeza, no puedo concentrarme, necesito fumarme un cigarro, necesito tomarme un café, tengo que darme una cachiporrazo de marihuana o de esto, de aquello, o tengo que buscar esto o aquello. Amén. ¿Por qué? Porque hay una dependencia, hay una adicción, y la persona es esclavo y esclava de tal cosa, de tal práctica, de tal dependencia. Y de esa, aparte de que hayan modos, aparte de que hayan formas y modos de intento de liberación para personas adictas, aunque hayan modos de intento, que si los alcohólicos anónimos, que si tabaco free, que si no sé qué, que si por acá y por allá, instituciones que tratan de ayudar a las personas, que los ingresan, que le dan un tratamiento para ayudarles a salir de una condición de esclavitud, de vicio, aunque los haya. El único que, mire, usted no ha oído el refrán ese que dice que el perro huevero que le queme los hocico vuelve a comer huevo. Y dice la palabra que el cerdo, aunque usted coja un cerdo y lo bañe y le eche perfume y lo ponga bien lindo, cuando usted lo suelta, ella va a revolcarse al fango de nuevo. Amén. Entonces, el único que de verdad puede hacer un milagro
en un ser humano y hacerle libre de los vicios se llama Jesucristo. El único que puede libertarte de los vicios. Tal vez hay aquí en esta mañana personas que están practicando vicios y usted sabe que es adicto a ellos, y usted se ha esforzado porque le daña el bolsillo, porque le daña su salud, porque va en contra suyo, porque hasta le molesta y molesta a las personas que le rodean, y usted no quisiera seguirlo practicando, pero no puede. Con sus propias fuerzas usted no lo ha podido dejar. En esta mañana yo le estoy diciendo a usted que dice la palabra del Señor que si usted, cuando usted conozca la verdad le puede hacer libre, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es Dios Hijo encarnado, que vino a este mundo, se humanó, vivió entre nosotros, dio su vida para salvarnos. Hoy que Él es todopoderoso, y este Dios Hijo todopoderoso es capaz de liberarle a usted, hacerle libre de la condena, de la esclavitud que usted tiene del vicio. Porque no pudo Alcohólicos Anónimos ayudarte, o no pudo esto o aquella institución, y sigues y permaneces en el vicio y no encuentras forma de librarte. Hoy hay una buena noticia para ti: Jesucristo te puede hacer libre. Bendito el nombre del Señor, porque para Él no hay barreras, para Él no hay límites, para Él no hay impedimento, es todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. El mismo que era, el mismo es y será por siempre. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Conocí porque esta persona ya no está, una señora en la ciudad de Florida, Camagüey, en Cuba, que toda su vida fumó. Se convirtió al Señor, y la conozco bien de cerca, pues relacionada con mi familia. Se convirtió al Señor y no había manera de dejar el vicio. Un día de corazón le pidió al Señor en la iglesia: Señor, yo no quiero fumar más, líbrame del vicio del cigarro, Señor. De corazón se lo pidió a Dios: líbrame de este vicio, Señor. Y ahí oró esa mañana, un domingo, al Señor de corazón. Se fue para su casa, mandó al hijo Ezequiel, le decían cariñosamente Chequelo: Chequelo, dame el favor, ve allá a la tienda y cómprame una caja de cigarros. Allá fue Chequelo a la tienda, le compró la caja de cigarros, se la trajo. Mira, vieja, aquí está el cigarro, te lo pongo aquí. Allá fue Noelia a fumarse su cigarro. Cuando lo cogió, qué mal gusto. Aquello tenía un sabor tremendo, que probó con otro más. No soportaba, qué mal sabor tenía aquello. Chequero, mira, esta caja de cigarros, esto no. Mira, hazme un favor, ve allá a Mascó lugar y cómprame una yaca allá donde me la traen siempre. Pero allá fue Chequero a comprarle a Noelia la caja de cigarros. Se la trajo para acá, volvió a probar Noelia a fumar. ¿Qué va? Aquello era una repugnancia, un asco, que no podía fumarse aquel cigarro. Y entonces comprendió, se dio cuenta. Recordó la petición que le había hecho de todo corazón al Señor: Señor, hazme libre. Aleluya. Hazme libre, Señor, de esta condenación, de esta esclavitud que tengo con este vicio. Y se dio cuenta que era el poder de Dios librándola. Le puso repugnancia, asco al cigarro, que no pudo fumar nunca más. Gloria a Dios. Amén. Y hay muchas personas. ¿Cuántos conocen casos similares o han tenido esa experiencia? Levanten la mano. Mire cuántos levantan sus manos. ¿Sabe usted por qué hay personas que pueden corroborar esto y conocen personas que han tenido la misma experiencia? Amén. Porque esta es la gran realidad. Jesucristo te puede hacer libre del pecado, de los vicios. Amén. Y de toda condenación y de todo mal. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo tiene usted que confiar en el Señor y ponerse en sus manos, y el Señor le va a hacer completamente libre. Hay una condición triste en la cual el diablo somete al ser humano, en la gran necesidad del ser humano de tener un encuentro con Dios y de tener la ayuda de lo sobrenatural en las diferentes situaciones de la vida. Una fuerza mayor que él que lo ayude, una fuerza superior en la cual apoyarse en los momentos difíciles, una fuerza superior que le dé el triunfo en la vida. Pues en la necesidad del ser humano de esto, el diablo, como diablo que es, ha creado tantas vías espirituales negativas para que el ser humano, en vez de tener un encuentro personal con Dios, se vaya tras religiones falsas a adorar demonios y adorarlo a él mismo.
Porque si algo envidia el diablo de Dios, es la gloria que a Dios se le da, porque Él la quería para Él. Entonces Él busca a través de religiones satánicas, dicho valga la redundancia, pues de Él viene de Satanás. Él busca a través del oscurantismo, la brujería, la hechicería y todo tipo de religión que se escuda en la administración de demonios, obra a través de ellos para cegar a las personas, para cautivarlas y tenerlas envueltas en este tipo de religión, y que en su deseo de encontrarse con Dios terminen adorándolo a Él mismo. Y conocemos muchos casos, personas que al ir a consultar a un medium espiritista o a un santero, a una adivina o a alguien que ministra a Satanás, pues han sido poseídos por demonios y han quedado atados por demonios. Otros han hecho pactos con Satanás, otros le han entregado hijos a Satanás, han ido a un ceremonial satánico y allí pues se le ha hecho un trabajo a sus hijos y han entregado a sus hijos al diablo para que sirvan al diablo, por tal de obtener una u otra cosa en esta vida, por tal de que me devuelva a mi marido que la de la esquina me lo quitó, o por tal de que me dé suplencia económica, que resolver el problema económico que tiene, o por esto o aquella razón. Han hecho tales barbarismos. Y esto que le estoy diciendo no es nada ficticio, es la realidad de la vida. Amén. Te puede ver por ahí en las calles, se ven en los supermercados personas vestidas de blanco completas, con un montón de collares en el cuello, que se han hecho santeros, brujeros, que han pagado un montón de dinero por hacerse ceremoniales satánicos, que se han rayado el palo mayombe, con el propósito de tener de parte de Satanás ayuda y bendición, de tener ayuda sobrenatural en sus vidas para que le vaya bien en la vida. Y estas personas son esclavizadas por el diablo en estas prácticas religiosas y son poseídas por demonios. Y las personas poseídas por demonios no pueden tener felicidad, no pueden tener bienestar. Amén. Cada vez les va peor porque el diablo no da nada bueno. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Verdad que si yo no tengo ahora un puerquito asado en mi casa, yo no puedo invitar a Renor? Vamos ahora cuando se acabe el juego dominical a comerme un puerquito asado con gris yuca en mi casa. Si yo no lo tengo, ¿cómo le voy a dar lo que no tengo? Y si no tengo dinero, tampoco lo puedo invitar a un restaurante. Entonces, si el diablo no tiene amor, ni tiene gozo,